Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Como cada lunes por la mañana toca hablar de lo mejor que nos ha dejado esta jornada de la Liga Española, en este caso la número 6. Jornada típica porque en este caso sí que podemos comentar los 10 partidos. De hecho, vamos ya con el resultado de esta jornada. Sabemos que hay parón de selecciones, por lo tanto no hay partido el lunes. Ya se jugaron ayer todos los que quedaban. Empezamos el viernes con esa victoria del Cádiz, la primera de esta temporada frente al Real Valladolid 0-1. El sábado el Mallorca consiguió ganar 1-0 al Almería, el FC Barcelona ganó 3-0 al Elche, el Valencia también consiguió ganar 3-0 al Celta de Vigo, el Athletic ganó 3-2 al Rayo en un partido que fue divertidísimo, yo diría que probablemente el mejor partido de lo que llamamos de temporada. Luego Osasuna perdió en su campo frente al Getafe 0-2, sorprendente este resultado. Villarreal y Sevilla empataron a 1. El Betis le ganó 2-1 al Girona con ese doblete de Borja Iglesias recién convocado con la selección. La Real Sociedad también ganó 2-1 al Español. Y por último, y evidentemente, el partidazo de la jornada, el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se lo llevaron los blancos por 1-2. Ya con estos resultados, pues le tenemos que echar un vistazo a la clasificación, donde evidentemente el Real Madrid sigue líder porque lleva pleno de puntos, 6 de 6, 18 puntos, seguido de cerca por el FC Barcelona, que ya lleva ganando 5 partidos consecutivos y está 2 puntos detrás. Betis y Athletic con sus victorias van después ocupando esas plazas Champions. Después Osasuna, Villarreal y Atlético de Madrid, que como no han ganado esta jornada, pues claro, evidentemente se alejan de esos puestos Champions. Y luego ya en la parte del descenso, el Elche, el único equipo que no ha ganado, evidentemente es el colista, porque ahora el Cádiz, después de su victoria, abandona esa posición. El Valladolid les acompaña en esos puestos de descenso con 4 puntos, que también tienen Español y Almería. Dicho ya esto, vamos ya a repasar las 5 claves de esa jornada número 6. Y empezamos en la primera clave hablando del primer partido que se ha disputado esta jornada, porque el viernes se jugó ese Valladolid-Cádiz, un duelo muy importante para ambos equipos, porque evidentemente es un duelo directo entre dos equipos condenados a sufrir y pelear por el descenso hasta final de temporada. En cualquier caso, bueno, el Cádiz acabó llevándose ese partido por 0-1, pero claro, el resultado fue realmente engañoso porque en el partido, bueno, pasaron muchas cosas. Y gran parte de lo que pasó fue en el área del Cádiz, porque realmente el Valladolid fue mucho mejor. Tuvo minutos de muchísimo agobio que tuvieron que exigir muchísimo a la defensa gaditana, y el Cádiz solamente tiró una vez a puerta. La jugada que acabó en el gol de Álvaro Negredo. ¿Por qué pasó esto? Básicamente, bueno, pues podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero bueno, al final yo quiero reducir este análisis a lo que pasó en las áreas. En la área del Cádiz, básicamente estaba un Jeremías con Ledesma que estuvo realmente espectacular. Realizó hasta 6 paradas, algunas de ellas de mérito. Hay una que le saca, si no me equivoco, es a Quique Pérez, que va abajo a su palo y reacciona realmente rápido el meta argentino. Y luego en el rechace se levanta también realmente rápido para volver a intervenir. Por lo tanto, el Cádiz mantuvo por fin esa portería cero que no había conseguido en esta temporada, y fue gracias en gran parte al meta argentino, que fue sin duda el mejor del partido. Sin embargo, bueno, pues todo esto contrasta con la imagen que vimos en el área rival, y es que Sergio Asenjo volvió a fallar. Sabemos que Sergio Asenjo es un portero que todos le tenemos un cariño especial por todo el calvario de lesiones que ha pasado, y a pesar de ello, pues haber tenido una grandísima carrera, principalmente como portero del Villarreal. El caso es que hay que decirlo, Sergio Asenjo ha empezado realmente mal la temporada. Ya costó puntos anteriormente con sus fallos y en esa jornada ha vuelto a pasar. El Cádiz no estaba prácticamente creando peligro nunca. El partido era de empate a 0 o victoria para el Valladolid, que estaba realmente atacando bien. Pero en una jugada realmente aislada, un centro de Saldúa, pues bueno, Sergio Asenjo sale mal, no agarra la pelota y el balón le acaba quedando a un Álvaro Negredo que estaba solo dentro del área, que pone el 0-1. Error clamoroso del veterano portero del equipo pucelano. Evidentemente, error que cuesta puntos, y eso no es nuevo de esta temporada. Es una lástima por Sergio Asenjo, porque digo, es un portero que aquí todos le respetamos muchísimo, pero es verdad
bueno, que se está equivocando, y más aún contrastada con la imagen de Jeremías Ledesma en la otra portería, que sin él pues no se entiende evidentemente la victoria del Cádiz. Por lo tanto, al final un partido donde el Valladolid fue muy pero que muy superior al Cádiz. Es que el Cádiz de hecho jugó realmente mal, no otro partido más donde el Cádiz no sabía cómo atacar, no sabía cómo crear peligro, pero en este caso un error del portero rival y el grandísimo acierto de su portero, pues bueno, les acabó dando los 3 primeros puntos de la temporada y por lo tanto abandonar ese puesto de colista de momento, porque ese puesto ahora lo ocupa el Elche. En la segunda clave de la jornada, bueno, tenemos que hablar de una de las grandes sorpresas de esta primera división esta temporada. Y es que seguramente, si preguntamos a la mayoría cuál está siendo el mejor lateral izquierdo de este arranque de liga, seguramente todos mencionemos a Alejandro Balde, el joven lateral izquierdo de 18 años del Fútbol Club Barcelona. Y es verdad que esta vez el equipo culé no tenía un rival muy exigente enfrente, es verdad que el Elche, pues bueno, se le puso un partido muy complicado ya con la expulsión de Gonzalo Verdú en el minuto 13 por roja directa. Pero a pesar de eso, hay que hablar del buen inicio de temporada de Alejandro Balde, porque realmente lo estamos viendo con actuaciones destacadas prácticamente jornada tras jornada, sobre todo aportando mucho ofensivamente. Ya le ha ganado el puesto a Jordi Alba, es verdad que en Champions jugó Marcos Alonso y habrá que ver en las grandes noches europeas quién acaba jugando, pero creo que Alex Balde está haciendo méritos para tenerlo también muy en cuenta en partidos de máxima exigencia, porque ahora mismo está a un gran nivel, también en lo motivacional, porque evidentemente es un jugador que está con la flechita para arriba claramente, que casi todo lo que intenta le está saliendo realmente bien, y un jugador que aporta muchísima profundidad, porque frente al Elche, bueno, sumó 2 nuevas asistencias esta temporada. Un jugador que gana muy pero que muy bien línea de fondo y que luego pues tiene esa calidad en el pase para asistir a sus compañeros. Evidentemente aún está lejos de esa grandísima versión de Jordi Alba, pero es que tiene tan solamente 18 años. De hecho, se estrena con la selección española sub-21 en esa última convocatoria, nunca lo había hecho antes, estaba en la sub-19, ahora se va a la sub-21 y con mucho merecimiento. Es un jugador pues que tenemos que tener evidentemente muy en cuenta, porque parece que la próxima generación básicamente del equipo culé, con los Ansu Fati, con los Pedri, con los Gavi, también tenemos que empezar ya a sumar a Alejandro Balde, porque este chico ha llegado desde el B ya para quedarse, está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada desde el lateral izquierdo. Y en la tercera clave de la jornada, otro jugador también jovencísimo, y es que si decía antes que Alejandro Balde debuta con la sub-21, pues Nico Williams debuta con una convocatoria con la selección absoluta. Y está claro que la evolución de Nico Williams esta temporada está siendo espectacular, porque ya como he dicho antes, el partido entre Athletic y Rayo Vallecano, bueno, pues fue de los más divertidos de la jornada, si no el que más de lo que llamamos de liga. Evidentemente el Athletic también jugó realmente bien con Nacho Valverde, lo estamos viendo lo mucho que ha crecido el equipo, pero claro, ya sabemos también que el Rayo de Andoni Iraola es un equipo que juega realmente bien y ambos equipos son bastante divertidos de ver. Pero en cualquier caso, es que gran parte de la evolución de ese Athletic va de la mano de la evolución del propio Nico Williams. Un jugador la temporada pasada ya jugaba muchísimo, pero que por ejemplo aún no había conseguido marcar en primera división. Ya se estrenó en ese sentido en la jornada anterior, pero en esta volvió a hacerlo. Y además con un gol que no le podemos haber visto en temporadas anteriores. Antes en ese 4-4 de Marcelino estaba muy obligado a partir seguramente desde muy atrás. Ahora con el 4-3-3 es un extremo vertical que siempre está pensando en el gol, en la jugada ofensiva, tirando desmarques, atacando los espacios que en este caso le dejó muy bien su hermano Iñaki. Se están entendiendo muy bien los Williams en el campo y esa es una grandísima noticia para el Athletic Club y de momento también para la selección española. Porque Nico Williams ha ido con la absoluta, se ha llamado de Luis Enrique con muchísimo merecimiento, porque me parece un jugador que allá está explotando y como termine de hacerlo me puede parecer realmente una barbaridad. Es un jugador que tiene muchísimo descaro, tiene golpeo no solo con derecha sino también con izquierda como está demostrando. Los 2 goles a pesar de ser diestro los ha marcado con la izquierda en este inicio de liga, pero sobre todo una cosa que a mí me parece muy interesante, capacidad para recibir al espacio, de atacar esos huecos libres a la espalda de la defensa rival y a partir de ahí pues acabar haciendo unos frente a uno contra el portero, pero a su vez también
capacidad de recibir al pie y jugársela en 1 para 1 frente al lateral rival, y a partir de ahí, bueno, pues ganar con velocidad, ganar con agilidad, ganar con técnica y marcharse de los rivales. Es un jugador que está creciendo mucho y evidentemente un jugador que ya sea el espacio o ya sea el pie puede generar superioridades y ganar básicamente duelos contra los rivales. Es muy pero que muy importante. Sin duda, una de las grandes noticias positivas de este inicio del Athletic, que ya está en puestos Champions y con este nivel de Nico Williams, pues bueno, aspira a mantenerse en esos puestos europeos esta temporada. Parece que ya este año sí. Y sobre todo para la selección española va a ser una pieza muy útil. Yo ahora mismo lo veo bastante cerquita de poder ir al Mundial, porque es un jugador de los que hay muy pocos y sobre todo que si evoluciona a esta velocidad y progresivamente va a ser uno de los mejores atacantes españoles en muy poquito tiempo. En la cuarta clave de la jornada paso a hablar del Getafe, o más bien de la solidez defensiva que ha vuelto a demostrar el Getafe principalmente en esta última jornada, porque el Getafe básicamente ha salvado 2 bolas de partido en estas 2 últimas jornadas con esas victorias. Parecía que Quique Sánchez Flores estaba destinado a ser uno de los primeros entrenadores destituidos. De hecho, ya lo comenté yo también en una clave de la jornada, si no me equivoco fue en la jornada 3 o en la jornada 4. Parecía que Quique Sánchez Flores estaba lejos de poder continuar, pero sin embargo, estas últimas 2 victorias pues alejan un poco al Getafe de esa zona baja, ya no ocupan puestos de descenso. Y evidentemente, pues le da muchísima vida a su entrenador, porque el Getafe de momento ha vuelto a demostrar algo que la temporada pasada ya fue fundamental para la mejora del equipo madrileño. Más allá de los goles de Enes Uribe arriba, que fueron evidentemente importantísimos, el Getafe se basaba en una muy buena línea defensiva, contundente, que dejaba muy pocos espacios y que cometía muy pocos errores. Eso es lo que volvió a pasar en este caso en el duelo contra Osasuna, uno de los mejores equipos en este arranque de temporada, y es cierto evidentemente que la expulsión por roja directa al Chimi Ávila pues ayudó en ese sentido. Pero es que aún así, a mí la saga de 3 centrales del Getafe me gustó realmente bastante. Al final, Duarte ocupó ese sector derecho que normalmente ocupa Yené, pero que en este caso no podía jugar, y realmente el central portugués es del Granada. Bueno, pues a mí personalmente me encantó a nivel defensivo. Ganó 6 de los 7 duelos que disputó y además, pues bueno, dio una asistencia para ese segundo gol. Por lo tanto, partidazo el suyo. Y también estuvo muy bien, bueno, pues el central precisamente del centro de esa saga de 3, Mitrovic, que también era uno de los habituales el año pasado y que también, al igual que Duarte, ganó todos los duelos que disputó excepto uno. Por lo tanto, el gran partido de estos dos a nivel defensivo, pues bueno, explica muy bien el por qué el Getafe pues se mantuvo como un equipo realmente firme. Si a eso le añadimos que Gastón Álvarez se ha sumado básicamente para ser una pieza importante, un jugador con el que Quique parecía no contar ni la temporada pasada ni en el inicio de esta, pues bueno, al final Quique parece que se lo ha empezado a creer un poco y está siendo importante para jugar como zaguero izquierdo en esa defensa de 3. Al final es un central que sigue siendo muy joven, que evidentemente a nivel defensivo me parece algo inferior a los anteriores que comentaba, y al final pues está aportando esa pequeña cuota de gol que tan importante es para el Getafe. Y bueno, es que el central uruguayo ya suma 2 goles en ese inicio de temporada, en este caso marcó el 0-2 definitivo, y bueno, pues algo que siempre viene bien, ¿no? Además un jugador en ese perfil zurdo, que ahora mismo con el derecho lesionado, pues el Getafe necesita a alguien en esa posición, y realmente pues Gastón Álvarez se ha sumado ya básicamente para ser un jugador al menos importante. Así que de momento el Getafe puede respirar un poco más tranquilo, y sobre todo Quique Sánchez Flores, porque de momento las cosas ya han empezado a ir un poco mejor y con su línea defensiva volviendo a responder también como lo hicieron básicamente en el gran tramo del Getafe en la temporada pasada. Y evidentemente la última clave de la jornada, que siempre utilizamos para, bueno, pues comentar el que ha sido el gran partido de la jornada, como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar del derbi madrileño. También podemos haber comentado ese Athletic 3 Rayo Vallecano 2, que como he dicho antes fue un partidazo, pero bueno, en una jornada de derbi, evidentemente el derbi hay que hablar de él. Y es verdad que tenemos que poner como titular, pues un derbi realmente caliente, la verdad, por todo lo que había pasado en las horas antes, en la previa, por todo lo que había pasado con la afición del Atlético de Madrid, que la verdad es que parte de la afición, no toda, ni muchísimo menos, pues no han tenido un comportamiento demasiado ejemplar. Al final todo se ha magnificado muchísimo por lo que ha pasado en la previa del partido, pero bueno, ciñéndonos principalmente en lo futbolístico, la verdad es que había
pocas novedades, ¿no?, en los 11 de ambos equipos, más allá de la de Antoine Griezmann, que en este caso no se lo reservó el Cholo Simeone. Fue de inicio el jugador francés, se quitaron ya los miedos de las cláusulas de los 30 minutos, era un derbi y había que ir con todo. Y la verdad que el jugador francés fue, yo diría que el jugador más destacado del conjunto rojiblanco, el que más lo intentó, el que más se movió entre líneas, el que asumió ese liderazgo en ataque. Y lo cierto es que el Atlético de Madrid, a través de su figura, pues empezó realmente bien el partido, teniendo la posesión, teniendo, bueno, no ocasiones realmente claras, pero sí que bastantes acercamientos a la portería de Thibaut Courtois. De hecho, la ocasión más clara fue en un saque de esquina que remató Felipe. El conjunto rojiblanco hizo muchísimo, pero que muchísimo daño en balón parado y en centros laterales. Y bueno, es verdad que ahí el Atlético de Madrid tuvo esa superioridad, tuvo al final esos acercamientos que fueron algo claros. Pero bueno, el Real Madrid, como siempre, porque esta historia ya la hemos visto más de una vez, bueno, pues se repliega atrás, se ponen bastante cómodos, si no terminan de sufrir, pues bueno, aguantan ahí el resultado y al final saben que las ocasiones van a acabar llegando pues con sus tres balas de arriba: Valverde, Rodrigo y Vinicius. Y básicamente eso fue lo que pasó durante el partido, porque al final, en una de esas ocasiones, el Real Madrid se hizo con la pelota. Tchouaméni, que en este caso no tuvo un partido tan bueno a nivel defensivo, pero bueno, dejó otros de esos pases que nos está sorprendiendo en este inicio de liga, superando a toda la defensa rojiblanca. Y Rodrigo, que volvió a atacar muy bien el espacio ante una defensa del Atlético de Madrid, donde yo creo que Felipe principalmente falla y está mal perfilado. Pues bueno, ahí el atacante brasileño no falló y puso el 0-1. Un Rodrigo que ha empezado realmente bien la temporada, como ya acabó la temporada anterior. A pesar de eso, el Atlético de Madrid lo siguió intentando, pero el Real Madrid, ya con ese gol a favor, pues estaba aún más cómodo en el partido. Y luego ya, en una jugada que más que ser un contragolpe, pues fue una jugada rápida del Real Madrid, pared entre Vinicius Junior y Luka Modric, un pase de Luka Modric al espacio espectacular. Vinicius en carrera, ¿no?, también atacando los espacios rivales, evidentemente es imparable, definió, ya no la toca, dan el palo, con la mala suerte de que él rechace, le queda a Fede Valverde, que continuó también muy bien la jugada y puso el 2-0, o en este caso más bien el 0-2. A partir de aquí ya Real Madrid, bueno, pues con esa grandísima ventaja, pues se sintió mucho más cómodo. El partido entró más o menos en un bache que parecía que estaban pasando pocas cosas. De hecho, la segunda parte es mucho dominio del Atlético de Madrid, pero sin pasar realmente nada. Simeone introduce algunos cambios a partir de ahí, entra Morata, entra Acuña. Pero yo creo que el Atlético de Madrid tampoco está teniendo muchas ocasiones claras, más allá, pues eso, de algunos córneres de centros laterales, donde hay que decir que el Atlético de Madrid tuvo bastantes córneres, pero prácticamente eso, las aproximaciones, excepto un disparo de Griezmann que fue una muy buena parada de Thibaut Courtois, pues tampoco pasó tantas cosas. Realmente, en esos saques de esquina, normalmente el Atlético de Madrid no tuvo tanta suerte. Es verdad que en alguna jugada de balón parado sí que consiguieron rematar, pero no fueron ocasiones y crearon peligro real hacia la meta del portero belga. Un Thibaut Courtois que, hay que decirlo, no estuvo tan seguro como se mostró en otras ocasiones, porque a partir de aquí entra, bueno, pues una pieza que normalmente siempre que entra al campo pasa algo, y es la de Mario Hermoso. El jugador es canterano del Real Madrid, por cierto. Bueno, entró al campo y en una de esas jugadas a balón parado, Thibaut Courtois falla, que como he dicho antes, dejó muchas dudas del portero belga, en este caso en balones aéreos, algo que no es habitual. Courtois mostrando alguna debilidad, pero la verdad es que no fue el mejor partido del portero belga. Y bueno, pues en esa jugada a balón parado, Militao roza un poco el balón, eso hace que Courtois, que aún así había salido mal, pues ni siquiera pueda llegar al rozar la pelota. Y Mario Hermoso, pues prácticamente entre el hombro y la espalda, pues consigue rematar el balón y acaba entrando, poniendo en el minuto 82 el 1-2. En este momento, bueno, pues había partido, quedaba bastante tiempo y ya el Atlético de Madrid, no tanto por juego, pero sí por empuje, pues bueno, iba básicamente a por ese 2-2 que les diese el empate. Sin embargo, esto no ocurrió, el partido se volvió realmente bronco, la verdad, hubo muchísima tensión durante el encuentro y ya más aún en estos minutos finales, y al final el propio Mario Hermoso, que siempre es protagonista para lo bueno y también para lo malo, pues acabó básicamente expulsado. Es verdad que es una expulsión que yo creo, y honestamente todos estamos de acuerdo, es inmerecida, porque realmente Ceballos simula, el árbitro se lo cree y ahí les hagan la segunda amarilla. No debería haber sido expulsado y entiendo que el conjunto rojiblanco, bueno, pues impugnará
esta segunda amarilla, pero en cualquier caso ya quedaban 2 minutos de partido y el Atlético de Madrid pues no estaba siendo capaz de marcar ese gol del empate. Por lo tanto, el Atlético de Madrid, que yo creo que sigue teniendo esa falta de juego, bien Griezmann, pero quizá no tuvieron demasiadas cosas. Es verdad que Carrasco, por ejemplo, se notó mucho que jugó muy lejos del área como carrilero. Faltaba alguien que tuviese más profundidad de espacio, quizá Morata o Cuña desde el principio, y no tanto Joao Félix, que yo creo que la verdad es que estuvo bastante, pero que bastante mal el jugador portugués. Y al final, pues bueno, se notó que no había demasiadas variantes en ataque para un Atlético de Madrid que le costó muchísimo más allá del balón parado. Y al final el Real Madrid, pues un partido más de esto que se encierra bastante bien atrás y que luego con los jugadores tan rápidos que tienen arriba, pues al final en 2-3 jugadas pues te acaban solucionando el partido, y más con Vinicius, que ya saben, lo conocemos todos, y aunque no fue el mejor partido del brasileño, pues ya aparecieron Rodrigo y Valverde, que también están en un gran momento de forma pues para marcar los goles, y de esta manera pues el conjunto merengue se llevó los 3 puntos del Metropolitano y de esta manera siguen siendo líderes de la Liga Santander. Y hasta aquí lo mejor que nos ha deparado esta jornada número 6 de Liga. Si queréis comentar algo de lo que haya pasado en esta jornada, de algo que no haya comentado, evidentemente podéis hacerlo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros, porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Como digo siempre, un saludo y hasta la próxima.